Vamos a buscar Génesis capítulo 32. Versículo 27 y 28 vamos a leer juntos. Génesis capítulo 32, versículo 27 y 28 vamos a leer juntos. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Dicen que la primavera de este año empieza un poco más temprano, ¿verdad? Creo que están ocurriendo muchas cosas raras a causa del clima anormal. Cambio climático. Recién he visto un video, era una película documental de Al Gore, ¿no? Él fue vicepresidente de los Estados Unidos. Él hizo una película. Se llama Una verdad incómoda. Su contenido también la es. Él hizo esta película documental con las cosas que él averiguó estando en grupo ecologista. En esta película sale que muchos osos polares se volverán ahogados dentro de 10 años. Los osos polares viven encima de hielo, pero están disminuyendo los hielos oceánicos en que ellos viven. Van a haber cuerpos muertos de los osos polares por ser ahogados. Este año la primavera viene un poco más rápido y por muchas cosas estamos seguros de que estamos viviendo en los últimos tiempos. El contenido en el que tenemos que pensar es acerca de Jacob. Génesis tiene 50 capítulos y la historia de Jacob está escrita desde el capítulo 25 hasta el 49. Más de la mitad o casi la mitad del libro de Génesis trata la vida de Jacob. Cuando vemos la vida de Jacob, parece un cuento antiguo que se ha inventado bien, como ver su historia. Jacob él mismo también dijo que fueron malos sus días de su vida. Por eso será muy difícil hablar de todas las cosas de Jacob en una semana. Por eso la vida de Jacob es una vida que podemos averiguar con muchos puntos de vista. Pero vamos a aprender sobre Jacob que luchó con Dios, enfocando el título de hoy. Para concluir, el tema de hoy es la vida de Jacob. Si él hubiera esperado a Dios y hubiera tenido paciencia, podría haber tenido un camino plano y cómodo, pero él tuvo que llegar un camino muy largo y difícil por tener sus pensamientos y esfuerzos propios. A través de la vida de Jacob podemos aprender que esperar a Dios y confiar en él tiene gran sentido en nosotros. La Biblia presenta a Jacob y Esaú y explica que Esaú es el hombre de campo. En la actualidad la expresión de hombre de campo significa lo siguiente: los que tienen los pies sobre la tierra. Al estar en campo entienden todo con prudencia, digamos. Este tipo de hombre es el que sabe cómo comprar productos con el precio justo, cómo hacer compras en internet, cómo hacer transferencia electrónica. Sabe todo esto. Este tipo de hombre es el hombre del campo. La Biblia dice que Jacob era varón quieto, ¿no? En la actualidad, ser quieto se refiere a pensar profundamente en el mundo interior. En otro caso, Jesucristo también le dijo a Natanael así, ¿no? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ese Natanael pensó en su vida debajo de la higuera, ¿verdad? Jesús lo supo. Como esto, Jacob tenía unos pensamientos profundos y reflexión en su mundo interior. ¿Qué es la vida? Así era el corazón de Jacob. Entonces, ¿cuál cosa llama la atención de su corazón? La aspiración a la primogenitura lo tenía en su corazón. ¿Qué es la primogenitura? ¿Por qué la tuvo en su corazón?
La primogenitura es un derecho de los bienes, primeramente. Tiene el derecho de recibir las propiedades de los padres 2 veces más que otros hermanos. También hay otra cosa muy importante que es tener privilegio espiritual. El primogénito tiene el derecho de dar ofrenda a Dios en lugar de los padres. También el primogénito tiene el derecho de bendecir a sus hijos. Por eso, desde que Jacob estuvo en vientre, él empezaba la vida de combate para conseguirla. En mi distrito están 2 hermanas gemelas. Yo preguntaba estudiando sobre Jacob, ¿quién primero salió al mundo? Así pregunté, ya que su madre también recibió la salvación. Me dijo que no supo por qué salieron por operación cesárea. El resultado dependió del cuál sujeto primero es el médico, ¿no? Pensaba que es un asunto lamentable para ellos. Pero en el caso de Jacob, su vida de combate empezó desde haber estado en el vientre de su madre. Por eso él tendría muchas luchas internas y vencimientos profundos por no haber sido primogénito. Él entendió correctamente la primogenitura y derecho a bendecir a los hijos. Por eso, al final, él se llevó la primogenitura haciendo todas sus maneras. Jacob supo cómo oler. De otra forma, yo explico, él no quitó la primogenitura de su hermano solamente por aprovechar las relaciones humanas, sino también por intervención de Dios. No podemos imaginar cuántas veces Jacob pensó y averiguó para quitarlas. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahí está escrito, júramelo. Esto significa que al robar la primogenitura de Esaú lo hizo Jacob a través de Dios. Por eso Esaú lo juró y se lo dio a Jacob. Ellos supieron bien cuál fue el juramento por sus padres. Al recibir educación en casa, ellos pudieron aprender de parte de sus padres el aspecto correcto y bueno y el entendimiento sobre el derecho a bendecir y la relación entre Dios y ellos con juramento. Esaú quería salir a jugar cuando sus padres empezaban a hablar de tales cosas. En versículo 34 pone que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisano de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Eso significa que él no pensó nada en la primogenitura. En la Biblia sale profano. Eso se refiere a hacer algo con descuido. Cuando no ponen atención en hacer algunas cosas que están relacionadas con Dios, la Biblia lo llama profano. La Biblia profetizó antes. Si Jacob hubiera esperado el cumplir la promesa de Dios, confiando en ella de cualquier manera, él podría haber obtenido la primogenitura según la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios ya había planeado su vida, ¿no? Dios ya lo planteó. Pero Jacob no pudo esperar el tiempo de Dios. Después de orar a Dios, si Él no nos responde cuando y cómo queramos, muchas veces pensamos que no es su respuesta. Pero Dios cumple nuestras peticiones en el tiempo de Dios con su manera. Por eso tenemos que esperarle. Pero Jacob no pudo hacerlo. Por eso él no aguantó hasta que Dios se lo diera, ¿verdad? Por eso él hizo un extraño caso de fraude para hacerse su voluntad, no esperando la providencia de Dios. En la Biblia hicieron un resumen de la vida de Jacob, que recibió ayuda de su madre. Vamos a abrir Proverbios capítulo 19. Vamos a ver Proverbios capítulo 19. Capítulo 19, versículo 2.
El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Él tuvo conocimiento sobre la primogenitura, ¿no? Pero él se apresuró. Por eso él tuvo que pasar un proceso muy largo que no tuvo nada que ver con el plan de Dios. A lo mejor no habrá otra persona que insiste en sus cosas y sus planes para lograrlos como Jacob. Él sirvió a Labán para tomar a Raquel en 14 años. Jacob era muy listo y astuto. Podemos decir que él es un maestro de trucos. ¿Cómo Dios entrenó a este Jacob? Dios lo mandó a Labán, su tío, que es más astuto que Jacob. ¿No nos pasa esto a veces? Cuando yo insisto en mi pensamiento propio delante de Dios, tengo que enfrentar a enemigos más fuertes que yo. De esta manera Dios entrenó a Jacob. Por eso él se fue bajo Labán, fue engañado por Labán y obtuvo a 2 mujeres y tuvo que sobrevivir con su manera. En un concepto actual, adquirir las propiedades utilizando ingeniería genética. Al ver a Labán y Jacob hay una batalla mental. De hecho, en nuestra época es suficiente hacer una serie de telenovela acerca de miembros de la ejecutiva de empresa con la historia que ocurrió entre las dos. Por eso Jacob sirvió a Labán. ¿Pero por qué le sirvió en 7 años? Es por la dote. Si un novio se lleva a su mujer consigo, entonces faltan manos de una persona en la casa de mujer, ¿no? Por eso hay que dar un conjunto de bienes para casarse, pero Jacob no tuvo nada, por eso él trabajó. Su salario por trabajar en 7 años, en la actualidad Jacob será uno de los triunfadores por sus propios esfuerzos. Él llegó con manos vacías y salió siendo muy rico. Por eso imaginamos cuán inteligente y extraordinario era. Jacob, por seguir insistiendo en sus propios pensamientos, al final no pudo ver la muerte de su madre y tuvo muchos sufrimientos y dificultades. Así le pasó la vida. Hago resumen de la vida de Jacob. Isaac, después de 20 años de casarse, engendró a gemelos. Jacob nació agarrando el talón de su hermano mayor, Esaú. En la tienda él vivió con sus padres hasta tener 77 años. A los 15 años su abuelo Abraham, que es el antepasado de fe, murió. Esaú se casó a los 40 años. Jacob fue soltero hasta tener 80 años. Él recibió las bendiciones por engañar a su padre a los 77 años. Después se fue a casa de Labán a los 84 años. Él se casó por primera vez. Durante 7 años trabajó hasta tener 97 años. Él vivió ahí y engendró a sus hijos. Él engendró a 12 hijos. Israel es de 12 tribus. Cuando él tenía 97 años, él volvió a su lugar natal. Ahí vivió hasta tener 130 años. Desde 97 años a 130 años, él vivió entristeciéndose por la muerte de su hijo José. No era una vida cómoda, ¿verdad? Cuando él tenía 130 años, él estaba delante de Faraón y él hizo un testimonio muy conocido. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Su vida era muy dura y difícil. Al tener 147 años, él murió y lo hicieron momia. Todo era la vida de Jacob. Este Jacob era un hombre frágil delante de Dios. Sin embargo, él vivió su vida con sus planes, pensamiento y con todo su esfuerzo. Digamos que él construyó su vida. Dios nos dice que Él ha preparado camino para nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Pero si uno abre un camino que Dios no preparó por él, ¿cuán difícil y duro sería ese camino? Vamos a abrir Génesis capítulo 32. Al final Jacob se enfrentó con su límite, el límite de su vida. Su límite era en que vio a Esaú cuando sus cosas se agotaron y se enfrentó con una verdad de que ya él no pudo hacer nada. Él hizo todas las cosas que podía hacer. No olvidó orar a Dios tampoco. Él daba vueltas de cerebro
ya que le estaban viniendo unos 400 soldados. Él partía sus propiedades por la mitad. Si su hermano actuó a una parte, podrá salvar por otra parte. Por eso él partió por la mitad. Él sabía que a su hermano Esaú le gustaban los regalos, como le gustaba el guisado de las lentejas. Por eso Jacob primero envió los regalos, ¿no? Él se queda detrás para ver a su hermano, detrás de aliviar su rencor. Pero por tener miedo, él primero envió a sus hijos, mujeres y sus propiedades, ¿verdad? Sin embargo, no pudo quitar su miedo. Cuando estuvo en el vado de Jacob, estaba nervioso. Por fin, él se enfrentó con su límite. Vamos a ver versículo 7, capítulo 32, versículo 7. Desde versículo 6 vamos a leer. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en 2 campamentos. En el versículo 7 pone que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Pero ¿por qué él tuvo gran temor y se angustió? ¿Él no tenía dinero? ¿O él no tenía sus mujeres o sus hijos? No por estas cosas, ni por tener poca cabeza, pero él tuvo temor y se angustió. ¿Qué le hacía falta? ¿Le hacía falta Dios? Él no estaba con Dios, por eso él tuvo miedo y se angustió. Él preparó varias maneras e hizo varios planes, pero Jacob no tuvo Dios, por eso él tuvo temor y se angustió. Por eso Jacob oró a Dios y se encontró con él. El acontecimiento en el que se encontró a Dios, esto fue un momento decisivo de su vida. Dios también supo que en ese momento podría bendecir a Jacob. Por eso Dios apareció delante de él y por este motivo Jacob pudo confiar solo en Dios. Jacob fue el que antes confiaba solo en su fuerza y su inteligencia. Después de este acontecimiento, Dios le hizo confiar solo en el Todopoderoso. Dios lo ha hecho tanto a apóstol Pablo como a nosotros, ya que Dios también le hizo a apóstol Pablo confiar solo en Dios, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 1. De Corintios capítulo 1, versículo 8. Les leo yo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos no en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios le hizo confiar solo en Dios. Dios nos hace también lo mismo. En nuestro caso, cuando hemos creído que podríamos hacer cualquier cosa, Dios nos ha rendido. Para que confiésemos solo en Dios. Dios nos va a hacer la misma cosa que Él hizo tanto con Jacob como con Pablo. Las aflicciones y las dificultades tienen sus papeles para nosotros. Las aflicciones y las dificultades que tenemos nos hacen ver los límites, ¿verdad? Nuestros límites. Por eso, especialmente delante de la muerte, pasa esto. Los seres humanos son muy impotentes ante la muerte. No podemos hacer nada. Especialmente cuando tengamos enfermedades, ¿no? Una persona que estaba bien, un día tenía indigestión y se iba al hospital para diagnosticar, y médico le diagnosticaba enfermo terminal de cáncer gástrico. ¿Cuán impotentes somos los seres humanos? Cuando estemos débiles e impotentes, comprendemos nuestros límites. Los que han comprendido sus límites son sabios, ¿no? Sin embargo, algunos no lo comprenden hasta el fin. Dios siempre está dando mensajes silenciosos, pero si uno no puede entenderlos, Dios trabaja como Él hizo a Jacob. Dios le empuja hasta el principio de la precipicio de la desesperación. ¿Por qué? Dios sabe bien en cuál situación se rinde esta persona. Nosotros en el momento difícil comprendemos la necesidad de Dios. Cuando comprendemos que en nuestra vida nos hace falta solo Dios, lamentablemente cuando solo Dios está a su lado lo entienden. Esto nos da razón por la que tenemos que dar gracias en todo.
Por eso tenemos que darle gracias a Dios en todo. Ya no vivimos de manera egoísta, sino llevamos la vida anteponiendo a Dios. Jacob ha entendido que si Dios no lo bendiga, no puede hacer nada. No hay otra manera, por eso él se empeñó en que Dios le bendijera. Es como nuestro aspecto, aunque hemos recibido la salvación, confiamos más en nuestros pensamientos, modos, experiencias que el poder de Dios. Podemos ver tal aspecto humano en esta historia. Creen que su fuerza es más eficaz que el poder de Dios. Los cristianos que no se rinden completamente a la voluntad de Dios, al final se les dislocará el tendón del muslo. Dios maneja a muchas personas de esta manera. Dios sigue guiando a muchas personas hasta ahora. Por eso si uno piensa que solo Él tiene su experiencia original y extraordinaria, Dios tiene toda la respuesta sobre tal experiencia, ¿sí o no? Por eso no debemos pensar que Dios no conocerá todas nuestras circunstancias. Si pensamos así, nos damos a la autocompasión. ¿Quién va a entender mis aflicciones? Por supuesto que los compañeros que están a su lado no podrán entenderlos. Pero hace mucho tiempo algunos ya sufrieron por estos problemas y Dios les dio la respuesta. También ellos fueron utilizados por Dios y trabajaron mucho por Dios. He dicho que antes Jacob era cautivo de sus propios pensamientos, ¿no? Pero si comparamos a Jacob con Job, Job era distinto a él. Job no pudo entender sus aflicciones, sin embargo, él confiaba en Dios. Vamos a ver Job capítulo 23, desde versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios tiene su voluntad hacia mí. Dios va a cumplir esta voluntad sin falta ninguna. Dios ha hecho muchísimas veces estas obras. Hay que recordar esto. Cuando pensamos que nuestras propias maneras son mejores que la palabra y la manera de Dios, Dios lucha contra nosotros. ¿Por qué? Dios mandó a su ángel para rendir los pensamientos de Jacob como la respuesta de su oración, ¿no? Vamos a imaginarlo. Los dos están luchando, se están sujetando uno a otro, se lucharon uno con otro. El aspecto de Jacob que luchó con empeño. ¿No han pensado que él es perseverante? Él era inteligente, también tenía perseverancia, ¿no? ¿Verdad? Parece que él tenía todas las condiciones para tener éxito en este mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Luchando con él, tocó su tendón del muslo. Si hace así, si él se deja caer. Después de haberse dejado caer, él no gritó por el dolor. Aunque él se dejó caer, él agarró al ángel con empeño. Su esfuerzo es algo muy admirable. Es igual que fallar sus propias fuerzas, manera y voluntad. El tendón de muslo, que soportaba dos piernas, que le era la fuente de su fuerza, se ha caído, ¿no? Mientras él se caía, en un lado tenía desesperación y en otro lado tenía un pensamiento de no debe rendirse. Por eso él agarró fuertemente al ángel hasta el fin, ¿verdad? Aunque estaba cayendo, él agarró al ángel. Esto significa que se rompe nuestro pensamiento carnal. Se rompe la fuente de mi propia fuerza. Cuando estamos en ese momento, tenemos que agarrar más a Dios. Jacob hasta ese momento, él creyó que él podría hacer todo lo que quisiera, ¿verdad? Dios lo quebrantó sus pensamientos despiadadamente. Y a él mismo no puede hacer nada, ¿verdad? Ya su fuerza ha desaparecido. El árbol de moral crece en tierra, pero si uno lo saca y planta en mar, ¿crecerá? No crece. Pero Dios quitó a Jacob de su fuerza, de su fuente de la fuerza, ¿no? En Deuteronomio, Dios gobierna a los israelitas como educar un águila, ¿no? Lo que primero hace águila para su cría es romper nido. Para su cría será muy difícil entenderlo. Es el nido en el que vivía bien hasta ahora, pero mi madre lo ha quitado. Esa cría rodea por su nido, pero águila la empuja al precipicio, entonces la cría se cae abajo.
Entonces el madre baja y con alas recibe su cría. Vuelve a poner encima del precipicio. Al volver a subir, otra vez empuja a su cría. Su cría se cae y vuelve a recogerla. Águilas lo hacen como Dios nos hace. Cuando salimos de nuestra fuente de la fuerza en la que confiamos, podemos ser plantados en la voluntad de Dios, que es amplio como el mar. Desde ese momento se muestra el poder de Dios. Dios nos está pidiendo esto. Su fuerza carnal se acabó. Ya, ¿qué puede hacer él si solo está cojeando? ¿Cómo puede huir de su hermano Esaú? Estará en desesperación y frustración totalmente. Pero en ese momento Dios lo ha bendecido. En toda su vida él cojeó. Cuando andaba cojeando, ¿qué pensaría él? Él se acuerda de lo que ha pasado en la orilla de Jacob. David también lo hizo. En Salmos capítulo 51 se recrearán los huesos que has abatido. Así está escrito, ¿verdad? David meditaba muy profundamente la vida de Jacob. Nosotros también tenemos los huesos de Dios los huesos que Dios ha abatido. Hoy, hasta estar en este lugar, Dios me ha hecho sufrir. Cuando recordamos estas cosas, también podemos recordar a Dios. Asimismo, nos acordamos de que Dios está bendeciendo. Por esto, cuando desapareció la fuente de su fuerza, Jacob ya entendió que aparte de Dios nadie puede ayudarlo. Dios le hizo una pregunta muy importante a Jacob. Vamos a volver a Génesis capítulo 32. Capítulo 32, versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Dios le preguntó su nombre. De hecho, Jacob tenía la desventaja sobre su nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Soy suplantor. ¿Cómo suena este nombre, verdad? En mis propiedades hay algo para que otros usan, ¿no? Es el nombre, ¿no? Aunque es mi nombre, otros siempre lo usan. Esto es mi nombre. Todas las personas que se encuentran a Jacob le preguntan su nombre, ¿cómo sentiría él? Duda entre responder y no responder. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es el maestro de trampas. Entonces él tenía desventaja sobre su nombre, ¿no? Cuando Dios se lo preguntó, para él era una pregunta que no quería escuchar. Era una pregunta, no quería responder. Pero vamos a ver. Él respondió, Jacob. No. Cuando Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Es igual que preguntar, ¿quién eres tú? Pero respondió, Jacob. Es como una confesión de sí mismo que se arrepiente. Yo hasta ahora vivía engañando a los demás. Es la confesión de sí mismo. Por eso cuando le preguntó a Jacob su nombre, él respondió Jacob. Podemos pensar que él se reflexionaba de sí mismo muy completamente. En San Juan capítulo 21, Jesucristo le preguntó a Pedro la misma pregunta. Le dijo, Simón, hijo de Jonás. No lo llamó Pedro, para que él recuerda lo siguiente, su estado real. ¿Quién eres tú? A veces no nos preguntamos a nosotros mismos esto. Dios no nos pregunta. ¿En cuál situación he recibido la salvación? A veces Dios nos hace recordar esto. En ese momento creo que recibimos la misma pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Soy engañador, suplantor. ¿Sí o no? Jacob pudo reflexionar su estado de nuevo delante de Dios. Era la confesión de su arrepentimiento. Esta pregunta era muy importante de la vida de Jacob, por eso en aquel momento Jacob recibió la bendición de Dios. En versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambió su nombre a Israel. Vamos a ver quién ha vencido. Jacob venció al ángel. Esa expresión vencer significa Jacob fue rendido, por eso él podía recibir la bendición. Por esto la Biblia dice que él ha vencido. ¿No es correcto?
Cuando le preguntó su nombre, si él hubiera respondido, ¿qué tiene que ver contigo mi nombre? Si hubiera respondido así, él no podría haber recibido las bendiciones, ¿verdad? Jacob él mismo y su orgullo estaban rotos completamente. En cambio, en aquel momento las bendiciones de Dios estaban con él. Somos muy fuertes para rendirnos por eso. Muchas veces no podemos recibir las bendiciones. Dentro de mí hay cosas perversas. Por eso muchas veces no podemos recibir bendición de Dios de parte de Dios. Tenemos que acordar esto. Israel, su significado es que Dios señorea, ¿no? Él fue engañador, astuto y radino. Ahora Dios lo enseñorea. De igual manera, Dios nos ha bendecido. Por eso, el significado del nombre de Jacob es una persona que actúa con astucia y sigue a su propio pensamiento. Y esto fue Jacob. Pero Israel es el bienaventurado, ¿verdad? Dios mismo le enseñorea. Esto es el nombre de Israel. Por eso somos cristianos nosotros. No confiamos en nuestra carne, sino en Dios. Creo que es la vida de Israel que después recibió las bendiciones de Israel, bendiciones de Dios. Jacob recibió bendiciones si Dios le dio el nombre de Israel, pero su vida no siempre era buena. No era vida que no tenía obstáculos. Su vida seguía teniendo dificultades, luchas, aflicciones, es decir, tenía problemas viviendo. Jacob, después de recibir el nuevo nombre de Israel, tenía bendiciones, pero también tenía dificultades. Yo explico una cosa de nuevo. Antes de recibir el nombre de Israel, él siempre tuvo lucha interna, también divisiones intestinas, ¿no? Después de cambiar su nombre a Israel, le empezaron a atacar sus enemigos externos. Después de recibir las bendiciones, él tenía que ir a Betel. Pero ¿a dónde él fue? Él fue a Siquem. Por estar aquí, su hija Dina fue deshonrado por los hombres de Siquem. Ocurrió una matanza. Su primer hijo Rubén se acostó con la Bilha, la concubina de su padre. Entre familia ha ocurrido una inmoralidad. También los hermanos de José lo vendieron. Él se enteró que su hijo más amado José murió. También su amada Raquel murió, ¿no? En el medio de camino ella murió. Labán primero le dio a Jacob su hija Lea, ¿verdad? He pensado personalmente que la voluntad de Dios no estaba con Lea. Así he pensado porque Lea fue sepultado en la heredad de su pueblo, pero Raquel murió en el camino. Por eso yo pensaba que en el principio Dios quería cumplir su voluntad a través de Lea, pero para Jacob Raquel era más bonita para ella. Creo que también por estas cosas podemos recibir lecciones personalmente. Jacob, hasta ese momento, él se luchaba consigo mismo. Para Jacob, el mayor enemigo era él mismo. Por eso, después de cambiar su nombre a Israel, tenía que soportar luchas contra los enemigos externos. Los enemigos de su alrededor no pudieron perseguir a Jacob, que confía en Dios y actúa con confianza. Si vemos capítulo 35, versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios hizo que los enemigos no lo persiguiesen. Es la vida que Dios acompaña. Cuando Jacob estaba quedando en Siquem, Dios le advirtió a través de Dina. Jacob estaba pensando, y ahora yo tengo que enfrentarme con los varones de Siquem y a muchos enemigos. ¿Qué debo hacer? Él confió en Dios, pero ¿cómo dijo Dios? Vamos a ver capítulo 35, versículo 1. Levántate y sube a Betel y quédate ahí. La respuesta era el subir a Betel. ¿Por qué le dijo subir a Betel sin explicación concreta? Al llegar a Betel, donde primero él se encontró con Dios, él va a recordar la promesa de Dios. La promesa de Dios nos da las respuestas de vida. Al ver cuando oramos a Dios por las cosas de nuestra vida con detalle, si no podemos encontrar las respuestas, y si tenemos más reuniones, entonces tenemos que participar en ellas. Las respuestas están en ellas.
Cuando los israelitas estaban en el punto de cruzar el río Jordán, ellos no habrían pensado mucho delante del río, ¿no? ¿Cómo podemos pasar por este río? Ellos también harían muchos planes. ¿Vamos a buscar un lugar poco profundo o pondremos puente de piedra? Ellos pensaron mucho, ¿verdad? Al orar, ¿cuál era la respuesta de Dios? Sacrificaos, sí o no. Santificaos, sí o no. El pueblo de Israel averiguó las maneras para cruzar este río, ¿verdad? El arca de pacto tiene que pasar primero por este río. ¿Qué hacemos? Pero la respuesta de Dios es santificaos. Cuando uno se reconcilia con Dios individualmente, va a conseguir la respuesta. Cuando nos vienen unas cosas complicadas, duras y difíciles, oramos mucho y pedimos mucho a Dios, ¿verdad? En ese momento Dios siempre nos da respuesta. Santificaos. Entonces, encontramos la respuesta en la vida. Dios nos responde. Muchas veces podemos encontrar así las respuestas. Entonces, ¿Dios nos responde o no? Él nos hace exactamente. Por eso cuando terminamos la vida que sigue los deseos carnales, nuestra vida será rodeada por Dios. Jacob y Esaú se reconciliaron. No por regalo de Jacob, fue el resultado por Dios. Cuando sufrimos mucho y pensamos mucho en un asunto, a veces de forma imprevista se soluciona ese asunto y sale bien el resultado, ¿no? A veces algunos asuntos salen tan bien, por eso piensa que son una suerte. Pero esto es 100% por la intervención de Dios. No es por tener suerte ni por casualidad. Jacob podría asombrarse del corazón de Esaú que Dios cambió. Antes de ver a Esaú, Jacob se reconcilió con Dios. Por eso consiguió la respuesta. Por eso esto nos da una importancia. Jacob al nacer tuvo nombre Jacob, pero al leer la Biblia él murió con su nombre Israel. Vamos a ver Génesis capítulo 50, versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. En ese versículo, como describe a Jacob, lo llama Israel. Esto era la vida que Dios ve. Cuando nació, él fue Jacob. Al morir, él era Israel. Hay que pasar así los procesos de vida. Nosotros también fuimos hijos de Adán cuando nacimos en este mundo. Al morir, morimos como hijos de Dios. Jacob también tuvo un proceso de ser Israel, ¿no? Era un proceso muy duro. Al ver cuanto más rápido renunciamos a nuestros pensamientos propios, reducirá más los caminos duros de la vida. Hay una transformación, ciertamente, que los pecadores se convierten en los hijos de Dios. No deben pensar que es un proceso incómodo y difícil. Dios aguantó el dolor y la deshonra durante 6 horas para que nosotros que nacimos siendo pecadores lo glorifiquemos a Él, convirtiéndonos en sus hijos. ¿Cuánto dolor y dificultad habría tenido? Para que salgamos delante de Dios como hijos de Dios, tenemos que aguantar unas incomodidades pequeñas y molestias pequeñas. ¿Por qué? Para esto Jesucristo aguantó dolor y sufrimiento en la cruz durante 6 horas. No debemos dudar en soportar las dificultades que suceden para que vivamos como hijos de Dios. Es la vida de los cristianos. Por eso estamos aquí en este lugar. Hay que recordar que el día de hoy es una parte del proceso para que salgamos delante de Dios. Terminemos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos para que tú nos guíes y nos vaciemos. Ayúdanos a reflexionar sobre nuestra vida por medio de las lecciones que nos da a través de la vida de Jacob. Y encárgate, por favor, nuestras debilidades y dificultades. Encomendamos al Señor Todopoderoso nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesucristo.